Hola, estamos felices de poder saludarte y decirte que Cristo te ama. Hoy es un gran día para dar gracias a nuestro Señor, porque su amor y bondad es para siempre a los que le aman. Esperamos que este devocional sea de bendición para tu vida y puedas crecer cada día más en el conocimiento de las Escrituras. Gracias por oírnos, deseamos que tengas un día bendecido. Y recuerda, tenemos vida nueva en Cristo. Hola, amada iglesia, espero estén descansando hoy, lunes festivo, con tiempito para una cita con Jesús. Vamos a orar y a darle gracias a Dios por esta nueva semana que iniciamos con festivo a bordo. Padre, te damos gracias porque tú tienes el control de todo. Gracias por revelarte a nuestras vidas. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es una guía, es lámpara, es lumbrera en nuestro caminar. Yo pido para que sea así en la vida de todo aquel que escuche este mensaje, que vea este mensaje y por supuesto te lo ruego en mi vida, Señor. Que tu palabra sea quien nos marque un camino y tú que eres el camino, la verdad y la vida, así lo veamos. Gracias por sacarnos de la oscuridad a tu luz admirable, mi Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Iglesia, hoy comenzamos el estudio de un nuevo capítulo del Evangelio de Mateo y voy a leer hoy en el nombre de Jesús el Mateo 17 del versículo 1 al 9. Y dice así la palabra de Dios. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, el hermano de Jacobo, y los llevó aparte a una montaña alta. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su rostro resplandeció como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. En esto se les aparecieron Moisés y Elías conversando con Jesús. Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bueno sería que nos quedemos aquí. Si quieres, levantaré 3 albergues, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Mientras estaban aún hablando, apareció una nube luminosa que los envolvió, de la cual salió una voz que dijo: Este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre su rostro, aterrorizados. Pero Jesús se acercó a ellos y los tocó. Levántense, les dijo, no tengan miedo. Cuando alzaron la vista, no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban de la montaña, Jesús les encargó: no le cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre resucite. Tremenda palabra. Mire, esto lo leemos muy rápido y es la transfiguración de nuestro Señor Jesús. Jesús, recuerden que es 100% hombre y 100% divino. Jesús es Dios y Dios es Espíritu. Pero ¿qué enseñanza nos regala hoy el Señor a través de su palabra, a través de este texto bíblico? Miren, hay algo y es tremendo, ese gran acontecimiento. Ustedes se imaginan cómo debió haber sido los rostros de Pedro, de Juan y de Jacobo al ver semejante revelación que Dios le da, de poder ver esa transfiguración del Señor Jesús y poder ver a dos hombres que ya le habían servido al Señor en esta tierra. Yo no sé, yo me imagino que vieron a lo lejos la imagen del Señor Jesús transfigurado, totalmente resplandeciente y como levitando, me imagino yo, y viendo hablar el Señor Jesús con Moisés y con Elías. Eso debe haber sido majestuoso. Dios es soberano. Y el Señor se reveló a ellos con algún propósito, ¿cierto? Claro que sí. Para que para Pedro, para Jacobo y para Juan, 3 cercanos, no les quedara duda de quién era Él. Recuerda que el Señor ya viene preparando, les hizo preguntas de quiénes dicen la gente que soy yo.
¿quiénes creen ustedes que yo soy? Y Pedro dijo, el Mesías, el Hijo de Dios, el Cristo. Y después el Señor va prediciendo su muerte y les dice de lo que tienen que hacer, de negarse a sí mismos para seguirlo a Él. Y acá hoy el Señor nos muestra este grupo cercano de Él. ¿Qué enseñanza podemos sacar para nuestras vidas? ¿Qué grupo cercano tienes tú? Dice la palabra de Dios que no se engañen, que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Pero mire, el Señor tenía bien, siendo Él Dios, se quitó la divinidad, vino y compartió con nosotros como hombre, con los hombres, y se reveló a estos discípulos de Él como Dios. Y qué lindo que el Señor nos da ese ejemplo y Él en su humanidad, Él buscó a personas que le creyeran a Él y Él se manifestó a ellos como hombre. Yo quiero leerles Lucas 9, el versículo 28. Acompáñenme allí, por favor. Lucas capítulo 9, versículo 28. Y dice la palabra de Dios, habla otra vez de la transfiguración. Lo narra ya Lucas desde su óptica. Unos 8 días después de decir esto, Jesús, acompañado de Pedro, de Juan y Jacobo, subió a una montaña a orar. Mientras oraba, su rostro se transformó y su ropa se tornó blanca y radiante. Y aparecieron dos personajes, Moisés y Elías, que conversaban con Jesús. Mire, ¿por qué traigo este texto bíblico? Porque desde el punto de vista de cómo lo ve Lucas, y Lucas se entera, y claro, ellos se enteraron porque el Señor Jesús les dio un mandato, que no contaran esto a los hombres hasta que el Hijo del Hombre, o sea, Él, hubiese resucitado. Pero quiero que me acompañen también a Marcos 5:37. Marcos 5:37. Y dice la palabra de Dios en Marcos 5:37. No dejó que nadie lo acompañara, excepto Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. Cuando llegaron a la casa del jefe de la sinagoga, Jesús notó el alboroto y que la gente lloraba y daba grandes alaridos. Entró y les dijo, ¿por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, sino dormía. Lo que quiero que veamos a través de estos textos bíblicos, vamos también a Mateo 26, ¿sí? Mateo 26, 37. Mateo capítulo 26, el versículo 37. Y dice, se llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse triste y angustiado. Esta es la angustia que me invade, que me siento morir, les dijo el Señor Jesús. Quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Mire, lo que nos muestran estos textos bíblicos es que el Señor Jesús, en su humanidad, Él escogía a sus amigos y escogió a tres. Primero escogió a 12, pero dentro de esos 12 escogió a tres más cercanos. ¿A quién? A Pedro, a Jacobo y a Juan. Pero, ¿qué enseñanza te está diciendo el Señor hoy a través de esta palabra? Y es la siguiente. ¿Qué estás haciendo en tu tiempo libre? ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Quiénes son los que te acompañan diariamente? Porque no se puede llevar un cristianismo sin rodearnos de personas que amen al Señor Jesús, que amen a Dios. No podemos llevar un cristianismo apartados de hermanos en la fe, de personas que profesen la misma fe. El mismo Señor nos da el ejemplo. Él buscó a un círculo más cercano para revelarse, para tener una comunión con ellos, para inclusive en los momentos difíciles, este momento que acabo de leer, cuando el Señor tenía tanta angustia y era que estaba allí en Getsemaní, cuando el Señor va y ora con el Padre, porque sabía que se iba a apartar de Él para cargar con todos nuestros pecados.
y Él les manifiesta y les cuenta con confianza de cómo se siente. Y qué bueno que ustedes y yo sigamos el ejemplo de nuestro Señor Jesús y de que escojamos personas que en verdad profesen nuestra misma fe en Cristo y que en los momentos difíciles podamos acudir y buscar consejo en personas sabias, que son personas sabias, personas que Dios va formando, personas que Dios se va revelando y les muestra ese propósito de quién era Él, de que es el Hijo de Dios y que podemos confiar en Él. Y esas personas sabias son aquellas que conocen de la palabra de Dios y nos pueden dar un consejo guiados mediante la palabra de Dios, no con conceptos humanos que nos van a alejar de los propósitos de Dios. Aquí vemos que está Moisés y Elías y cómo el Señor, siendo Él el Hijo de Dios, va y habla con ellos, porque así lo creemos en fe. Y ellos seguramente le confirman y le muestran que ese es el camino, que esa es la voluntad del Padre. Moisés y Elías lo que representan. Moisés, la ley, la palabra de Dios. Y Elías, las profecías, el profeta. Pero no es esas profecías que nos han enseñado de que declárelo, desátelo, no. Es hablar, es palabra de Dios. Y lo que tenemos es que creer la palabra de Dios y hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. ¿Y qué más vemos en esto? Mientras estaban aún hablando, apareció una nube luminosa que los envolvió, de la cual salió una voz que dijo: Este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él, escúchenlo. Entonces, mis queridos hermanos, lo primero, hubo una voz del cielo, la misma voz del Dios Todopoderoso, del Padre. ¿Por qué estaba complacido? Porque el Hijo estaba haciendo la voluntad de Él. Yo quiero que entendamos algo. Estos hombres, Dios los escogió, sería porque eran los más aptos para aprender. Me refiero a Pedro, a Juan y a Jacobo. Eran los más aptos para aprender. ¿Eran los principales o eran los más necesitados? Qué bueno que traslademos esas preguntas a nosotros hoy en día. Ni somos los más aptos, ni somos los más pilos, ni los más sabios, sino que Dios escoge lo vil y despreciado por el mundo para formarnos, para escogernos a que vivamos en santidad, a que vivamos agradecidos y que lo de que por gracia hemos recibido de Él, lo demos también, es decir, este tesoro de la palabra de Dios, porque recuerden que el Señor, el Verbo, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y de eso da testimonio este mismo hombre. Juan, vamos a Juan 1:14, porque lo que estoy recitando es lo que él vio. Los discípulos de él dan testimonio de Jesús. Juan 1:14 dice: Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿A quién le estamos creyendo? ¿A Dios o a los hombres? Y aquí Juan da testimonio de lo que él vio ese día. ¿Quién más da testimonio? Nos da testimonio, vamos a segunda de Pedro, capítulo 1, el versículo 18, y dice: Nosotros mismos oímos esa voz que vino del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Escrito está que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y qué bendición, y me quebranta el Señor, de que nosotros creamos lo que está escrito en su palabra. Él se reveló a estos tres hombres, como ustedes y yo. Pero yo veo también a otros hombres que están contemplando ya la gloria de Dios ahí en este evento, que eran Moisés y Elías. Dos hombres como ustedes y yo, con defectos, pero con un corazón dispuesto para Él. Y qué lindo que hoy empecemos esta nueva semana con una mente, con un corazón, con todo nuestro ser
de verdad dispuesto para Dios y que podamos decirle, Señor, enséñanos a amarte cada día más. ¿Y quiénes son los que me aman? Dice la palabra de Dios. Los que obedecen mis mandamientos, dice el Señor Jesús. Entonces, qué bueno que hoy, para bendición de tu vida y de mi vida, obedezcamos al Padre y entendamos que el Señor reveló todo esto. ¿A quiénes? A sus hijos. ¿Y quiénes creemos eso? Los que hemos sido adoptados por Él, los que ahora en nosotros mora el Espíritu Santo y Él revela esta verdad y solo lo podemos discernir en el Espíritu. Y hoy, si tú estás creyendo esta palabra de cómo Dios se manifestó en la persona de Jesús a toda la humanidad y cómo Él se muestra a estos tres hombres para que después dieran testimonio de ese evento, no para que dijeran, wow, qué tremendo es Jesús, no, sino para que lo reconozcamos como el Dios, como el Señor y Salvador de nuestras vidas. Y Él lo hizo por amor a nosotros, porque Él no tiene necesidad de manifestarse a nosotros de esas maneras, sino que Él sigue siendo Dios. Así ustedes y yo no creamos en Él, pero qué bendición que ustedes y yo creemos en el Dios Todopoderoso, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y Dios Espíritu Santo. ¿Y cuándo creemos en Él? Cuando conocemos su palabra y empezamos a aplicarla. Qué bueno que hoy sea un buen día para que le pidamos a Dios, a través de la intercesión del Espíritu Santo, de que nos revele su palabra para vivirla y vivir en un estado de abundancia y de plenitud. Es ese estado de gozo que sobreabunde en nosotros, esa fe en Él, que no importa las circunstancias, sabemos que Él tiene el control. Vamos a orar y darle gracias a Dios por revelarse Él a nuestras vidas. Padre, yo te doy gracias, Señor, por tu palabra. Yo te doy gracias porque no sé cómo expresar, Señor, ese gozo y esa plenitud y ese contentamiento, Señor, de que no importan las circunstancias, sabemos que tú tienes el control y que tú estás con nosotros. Y si tú estás escuchando y estás viendo este devocional, este texto bíblico que estamos hoy estudiando, el Señor hoy da consuelo a nuestros corazones y sabemos que somos sus hijos y que tú te revelas a nosotros. Y yo te pido, Señor, que notes esa medida de fe que le diste a hombres tremendos como Moisés, Señor, y a hombres tremendos como Elías, pero también a hombres como Pedro, como Juan, como Jacobo, Señor. Un hombre como Pedro que tú usabas hasta la sombra de él para sanar. Qué bueno, Señor, que hoy creamos cada día más en ti, que hoy sea un día en que tú alimentes más nuestra fe en ti para obedecerte y para vivir y disfrutar el hecho de que somos hijos tuyos, Padre. En el nombre de Jesús te pido eso, Señor. Amén y amén. Iglesia, si tú lo crees, tú eres un hijo de Dios y hemos sido escogidos por Él para grandes obras. Dejémonos usar por Él en el nombre de Jesús. Amén y amén. Esperamos que la palabra haya sido de bendición para tu vida. Muchas gracias por oírnos. Te invitamos a nuestra congregación todos los domingos a las 10 de la mañana. El Señor Jesús les bendiga.